Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emi Martínez, soy psicóloga católica y hoy te voy a compartir un tema que me encanta estudiar, que es el tema ¿qué son las puertas de acceso del enemigo de las almas y cómo sé que están abiertas? Recordemos que en las Sagradas Escrituras, en diferentes versículos, se nos habla sobre la existencia de los ángeles, tanto los ángeles buenos como los ángeles malos. No se nos dice un número, pero sí se nos dice un porcentaje, que una tercera parte de los ángeles cayeron del cielo. Y esto nos lo dice San Juan en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto naciera. Es decir, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, nos dice que el enemigo de las almas existe, que el diablo, que Dios lo ate, existe, que en griego significa el separador, el acusador, el que se entromete. Todo lo contrario a lo que es el Espíritu Santo, que es el que une, el consolador, el defensor, el abogado, ¿sí? Entonces, ¿qué son las puertas de acceso del enemigo de las almas? Son aquellos permisos que damos al enemigo de que entre a nuestra vida y que a nuestra vida o a nuestra familia y que nos haga daño. De acuerdo a como lo explica el padre Javier Luzón Peña, son 6 puertas, es decir, a 6 permisos que le damos, aquellas puertas que nosotros podemos abrir, aquellos permisos que les podemos dar, puede ser consciente o puede ser inconsciente, puede ser con conocimiento, puede ser con desconocimiento. Entonces, de acuerdo al esquema de las 6 puertas del padre Javier Luzón Peña, en esta ocasión les voy a hablar de manera muy breve cuáles son y cómo saber si la tengo abierta o no. Posteriormente les iré compartiendo una por uno para ampliar un poco más sobre el tema y para decirles cómo cerrarla, ¿vale? Entonces, vamos a empezar primero con las 3 que corresponden a mi responsabilidad, es decir, yo las abrí ya sea consciente o inconscientemente, ¿vale? Y empecemos por la puerta del pecado. ¿Cómo sé que esta puerta está abierta? El pecado es hacer mal uso de nuestro libre albedrío, hacer mal uso de ese don hermoso que Dios nos dio, que es la libertad. Esta puerta sobre el pecado, ¿cómo sé que la tengo abierta? Cuando no estoy en gracia, cuando no estamos en gracia, cuando no acudimos a la Eucaristía y ni a los sacramentos, ni usamos los sacramentales, cuando no hay una conversión, cuando no hay un arrepentimiento genuino de nuestros errores, y también cuando hay un racionalismo. Muchas veces el exceso de raciocinio es un modo de soberbia y vanidad espiritual, ¿sí? También yo como terapeuta en trauma, EMDR y Brain Spotting, me doy cuenta cuando una persona tiene trauma con T mayúscula, es decir, un trauma complejo, esa persona, su voluntad se ve muy mermeada. Es decir, es una persona con tantas heridas y con tanto dolor que va a ser casi imposible que no haya daño a los demás a menos de que tome responsabilidad de su vida y tome una terapia. ¿Sí? La terapia ayuda muchísimo, sobre todo la terapia EMDR y Brain Spotting, que son abordajes en trauma. No solamente es conocer sobre el trauma, qué es el trauma, cómo funciona el trauma, qué hace el trauma en la persona, sino tener las herramientas como los abordajes EMDR y Brain Spotting que entran a esas partes del cerebro. Una persona solamente que habla, habla y habla y habla, solamente activa la parte izquierda del cerebro, sobre todo la parte de Broca, donde está el habla, pero la parte derecha, en donde está contenida el trauma, no se toca. Solamente ahí se entra con MDR, Brain Spotting, que son herramientas de intervención en trauma, ¿vale? Entonces, esta puerta la tenemos abierta cuando no hay una conversión, cuando no acudimos a la Eucaristía y constantemente se va a estar abriendo o cayendo en pecado mortal si una persona tiene un trauma complejo. Sobre todo, eso lo llego a observar también en consulta, cuando una persona ha sufrido abuso sexual o múltiple abuso sexual, constantemente va a estar cayendo constantemente
en actos promiscuos o de una sexualidad desordenada, y no porque sea mala persona o porque con intención lo busque, sino que muchas veces ese tipo de conductas es una respuesta al trauma, salen muchas veces de manera impulsiva. Entonces es muy importante, en caso de que una persona tenga trauma complejo, muy importante, y eso también lo dice el padre Javier Luzón Peña, sanar esas heridas, sanar ese dolor para que la persona pueda tener una liberación, ¿vale? Bien. La segunda puerta es la del ocultismo, que esa también nosotros abrimos. Muchas veces esta se abre y he observado por desconocimiento. ¿Qué nos dice Dios sobre el ocultismo? En Deuteronomios capítulo 18, versículo del 9 al 12 nos dice: cuando entres a la tierra que va a darte el Señor, tu Dios, no aprendas a imitar las abominaciones de esas naciones. No haya entre los tuyos quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni nigromantes. Nigromantes son los que predicen el futuro, pero a través de espíritus muertos, a personas muertas. Y las va, eh, porque el que practica eso es abominable para el Señor. Y por estas abominaciones los va a desposeer el Señor, tu Dios, delante de ti, ¿sí? ¿Cómo sé que esta puerta está abierta? Bueno, si acudiste, si de pequeño te ensalmaron, te llevaron con el brujo, te llevaron a que te pusieron el hilito, un hilito rojo con ojitos según para que no te hicieran ojo, te llevaron eh, con, tenías alguna enfermedad y los papás por desconocimiento muchas veces lo llevaron con una señora que según tenía un don, pero no un don carismático, sino un don según de sanar, pero muchas veces esto tiene que ver con la brujería o con curanderismo. Si fuiste al curanderismo, adivinación, amuletos, los tatuajes, los piercing, el tarot, pirámides, yoga, reiki, viajes astrales, método Silva de control mental, enneagrama, Buda, cienciología, péndulo, brujería, magia blanca, negra y pactos con el enemigo, o si alguna persona jugó la ouija, esta puerta está abierta y es importante cerrarla. Si detectas que hiciste algo en el pasado, esa puerta, y no has hecho algo para cerrarla, probablemente esta puerta esté abierta y el enemigo está esperando, si no ha hecho daño aún, está esperando el momento oportuno para tomar el derecho de que esa puerta se le abrió. ¿Vale? Bien, la tercera puerta es el rencor. ¿Y cómo sé si esta puerta está abierta? Esta puerta, seguro, todos los seres humanos la tenemos abierta. ¿Por qué? Porque todos tenemos un gran trabajo que hacer con el perdón, con mamá, con papá, con uno mismo y con Dios también. Y posteriormente a las personas que te hicieron daño, si alguien te robó, si alguien te hizo infidelidad o te hizo algo, un maleficio, por ejemplo, también, ahí también hay que perdonar. Y el perdón es un proceso largo, largo, largo. Y es importante ponerle mucha atención. Muchas veces ese tema del perdón, las personas lo tienen negado y no lo quieren aceptar. Por ejemplo, en países como México, que es un país muy matriarcal, muchas personas tienen negado este tema. En México hay estudios que dicen que el 85% del cáncer es un tema emocional, porque México es un país, al ser muy matriarcal, se le tiene mucho cariño a la figura de la madre. Y muchas personas pueden llegar a decir, no, ¿cómo puede ser que yo pueda guardarle rencor o odio a mi mamá si ella trabajó por mí, estaba trabajando 3 turnos, hizo lo mejor para que yo saliera adelante, trabajó muy fuerte? Eh, Eso puede ser que lo entienda una persona ya adulta, la parte comprensiva que entiende, pero un niño de 2 años, de 1 año o de 0 años que le dices, mi amor, me voy a ir a trabajar 10 horas y te vas a quedar con la niñera o te vas a quedar con la tía o con la abuela, eso el niño no lo comprende y probablemente se le quede ahí un trauma si no lo trabaja y una herida
aparte y rencor hacia la figura de la madre. Muchas veces en consulta me encuentro con personitas que sufrieron abuso sexual, que después de procesar esos temas hay que hacer un gran trabajo de perdón porque dicen, entiendo que ya yo no tengo la culpa de que haya sufrido el abuso sexual, pero ¿dónde estaban mis papás? ¿Por qué no me cuidaron? ¿Por qué no estaban conmigo? Entonces ahí sale pues sale el rencor que estaba ahí guardado. Entonces, en países, por ejemplo, en México, se enferman las mujeres muchas veces del cáncer de mama y cáncer cervicouterino porque se tiene un odio hacia mamá, una falta de perdón hacia mamá o un rencor muy fuerte a mamá. Entonces, eso al tenerlo negado, el no aceptarlo, no hacerlo consciente y no trabajarlo, esto somatiza en el cuerpo en las partes muy femeninas de la mujer. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a pasar a los maleficios recibidos. A partir de ahora, las otras tres no corresponden a nuestra responsabilidad. Alguien más abrió estas puertas por nosotros, pero es importante que sepamos si está abierta para poder cerrarla, ¿vale? Porque si está abierta, pues el enemigo tiene permiso de hacernos daño, ya sea a la persona y a toda a la familia también, ¿vale? Entonces, los maleficios recibidos, ¿cómo nos podemos dar cuenta si esta puerta está abierta? Cuando hay ruptura de matrimonio o de repente la pareja se termina, pero es algo preternatural, es decir, no es algo cotidiano, no es algo que tenga verdaderamente que ver con, deslindándote de tu responsabilidad, sino que es algo meramente preternatural, es decir, que los seres angélicos, los ángeles caídos, sí pueden hacer eso, ¿vale? Por ejemplo, un amarre, cuando se le quita la pareja a alguien o se propicia el rompimiento de un matrimonio. Puede ser también entierros, cuando si estás arruinado económicamente, y no encuentras por dónde, probablemente haya un tema de entierro, de maleficio. Si tienes muchos dolores en el cuerpo y no hay una explicación médica y también vas a terapia y nada más no, probablemente también haya tema de un maleficio. Eso también hay que discernirlo mucho, pero estoy diciendo algunos ejemplos, pero esto hay que discernirlo mucho con mucha oración, un sacerdote experto en esos temas, exorcista, que pueda hacer oración y discernir si hay o no, pero pueden ser algunos ejemplos los que estoy mencionando. También, si se destruye la salud con enfermedades hasta buscar la muerte de la persona, eso es un hechizo de muerte. En dado caso que presentes alguno de estos, puede ser que probablemente haya maleficios o te hayan enviado un maleficio. Lamentablemente, aquí en México, muchas personas acuden a estos actos. Hay personas que sí son charlatanes, brujos, que sí son charlatanes, que nada más buscan sacar dinero, pero hay quienes sí tienen un pacto con el enemigo y sí tienen cierto poder en la materia de poner enfermedades y hacer alguna de las cosas que acabo de mencionar. ¿Vale? Entonces, por eso es muy importante detectar si esta puerta pudiera estar abierta para irla cerrando, ¿sí? Bien. Eh, Como les decía, la puerta de los maleficios recibidos, muchas veces la persona quien lo hace está muy movida por una emoción que es la envidia, porque le gustaría tener lo que la otra persona no tiene. Y esta envidia que tiene esa persona bien la pudiera trabajar en una terapia y darse cuenta que ella también puede lograr sus sueños y tomar responsabilidad de su vida, pero muchas veces cegados por esa emoción no procesada, pueden hacer actos y la persona que hace el maleficio o que manda hacer el maleficio es una puerta abierta que puede tener repercusiones muy graves en esa persona, muy, muy graves. Aquellas personas que van a los brujos o que van a que les lean las cartas, eh, puede tener repercusiones muy, muy graves. Tanto quien lo hace y si Dios permite a la persona que se lo manda a hacer también. Y en dado caso que tenga puertas abiertas y que Dios lo permita, también le puede hacer daño a la persona que se lo mandan a hacer. Si la persona tiene las puertas cerradas y Dios no lo permite, no le hace absolutamente nada y se le regresa a la persona que lo hizo, ¿vale? Bien, la quinta puerta, que son las heridas de seno materno, las heridas de la infancia y las relaciones tóxicas, este es
esto es lo que es mi profesión. Me dedico a esto, a ayudar a las personas a sanar sus traumas. Sabemos que Dios es el que sana, pero nosotros acompañamos a la persona a través de abordajes en trauma, como MDR y Brain Spotting, para que la gracia de Dios actúe, ¿sí? Eh, ¿Cómo sabemos que esta puerta, la quinta puerta de las heridas del seno materno, está abierta? Seguro que esta puerta todos la tenemos abierta. ¿Por qué? Porque todos venimos de papitos heridos, ¿sí? La gran mayoría de las personas que acude a consulta es trauma con T mayúscula, es decir, trauma complejo. Son muy poquitas las personas que tienen trauma simple. Eh, ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas sufrió múltiples eventos muy dolorosos que no pudieron digerir en su momento en la infancia y eso ocasionó que se desarrollara el trauma. En dado caso que eso no se llegue a sanar, que no se llegue a sanar esto y esto ayuda muchísimo la terapia MDR y Brain Spotting, como les decía, que son abordajes en trauma, porque entran a la parte del cerebro que con solo hablar no entramos, ¿vale? Y al no entrar no lo podemos, no se puede sanar, ¿sí? En caso de que una persona tenga heridas o trauma complejo no resuelto, esta puerta está abierta, ¿vale? Bien, y nos vamos con la última, que es la sexta puerta, que son las cadenas ancestrales. Las cadenas ancestrales, ¿cómo sé si esta puerta la tengo abierta? Pero primero les diré qué dice Dios sobre las cadenas ancestrales en el versículo de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 7. Nuestros padres pecaron y ya han muerto, y nosotros cargamos con sus culpas. ¿Sí? Este es un versículo de muchos que habla sobre las consecuencias que deja las siguientes generaciones, los actos o los pecados de los antepasados o de los ancestros. No la culpa de la persona, sino las consecuencias de sus actos. En psicología lo podemos ver como patrones y en la espiritualidad en la fe católica lo podemos ver como cadenas ancestrales. Es decir, si tuvimos ancestros o tuviste ancestros que fueron asesinos, narcotraficantes, mucho adulterio y vivieron con cinco mujeres y murió y no se arrepintió, ni tuvo la oportunidad de confesarse, ni de arrepentirse, muy probablemente esa persona o esté en el purgatorio en los últimos escalones o no sabemos si pudiera estar en el infierno porque hay muchas personas también, hay muchos santos que han dicho que pues hay muchas personas condenadas en el infierno también. Tanto las personas que están en los últimos escalones del purgatorio como las que están condenadas en el infierno, dicen los sacerdotes exorcistas que el enemigo puede usar a esas almas de sus familiares para seguir tentando o hacerle daño a una persona que de la generación actual, que actualmente esté viva. Si observamos que en el linaje hay, por ejemplo, la bisabuela se divorció, la abuela se divorció, mi mamá se divorció, muy probablemente haya una cadena ancestral de divorcio. Y es muy importante trabajarlo, como siempre digo, de los tres frentes, en tanto la parte psicológica, emocional, como la parte espiritual, ¿sí? Porque si hay un enemigo detrás de eso, pues nos superan en muchísimas cosas. Primero, en velocidad, en edad, porque es muchísimo más viejo y sabe muchísimas cosas que nosotros ignoramos de nuestro linaje, como son muy, muy crueles y lo que les gusta es vernos sufrir. Entonces, esta puerta, casi seguro también todos la tenemos abierta. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos ancestros que probablemente no tuvieron la oportunidad de morir, no tuvieron la oportunidad de morir en gracia, de confesarse o inclusive de arrepentirse, ¿sí? Ir hacia atrás y ver cómo fue tu linaje, qué familiares murieron probablemente sin estar en gracia y pedir mucho por ellos, ¿vale? Posteriormente lo voy a explicar un poquito más amplio, pero ahorita nos estamos enfocando en cómo saber si la puerta está abierta o no para posteriormente
irla a cerrar, ¿vale? De todos modos, les comparto que todos los domingos en el apostolado en línea para la sanación de las familias y sus linajes se hacen oraciones de liberación para precisamente cerrar estas puertas que están autorizadas y revisadas por el padre Javier Luzón Peña y autorizadas por la iglesia, ¿vale? Muy bien, espero que este tema haya sido de servicio y sea de bendición para sus familias y sus linajes. Que tengan muy bendecida semana. Gracias. Vengo ante ti, Señor, para expresarte mi tristeza. Y es tanto tiempo que cargo a mi espalda estos pecados. Y ya me he dado cuenta que seguir solo no puedo. Esto oprime mi alma, es una lucha por dentro. Pues tuyo soy, Señor, tú sabes bien que yo te amo. Conoces eso que día y noche me persigue. Ya no quiero ofenderte, yo ya no quiero engañarte. Por eso estoy aquí y clamo en tu presencia. Libérame, Señor, sana mi herida. Libérame, Señor, rompe mis cadenas. Por eso te pido de rodillas que sanes mi interior. Devuelve la paz que se ha perdido en mi corazón. Y ese rencor aquel, son tantos años que me atormenta. Tú sabes bien, Señor, esos recuerdos de mi infancia. Hoy quiero liberarme, ayúdame a perdonarles. No quiero más sufrir por cosas del pasado. No quiero depender, no quiero vicios en mi vida. No me dejan amar, son ataduras que me hunden. Yo quiero recibirte, dame el valor para seguirte. Hoy quiero decidir dejar eso que me daña. Alzo mis manos hoy y me declaro libre, porque todo lo puedo en el Dios de lo imposible. Libérame, Señor, sana mi herida. Libérame, Señor, rompe mis cadenas. Por eso te pido de rodillas que sanes mi interior. Devuelve la paz que se ha perdido en mi corazón. Señor, en este momento vengo agobiado, cansado, sabiendo que ya no resisto y que ya no puedo más. Solamente tú puedes aliviar mi corazón. Ven a romper las cadenas. Ven a quitar aquellas cosas que me atan y que no me permiten caminar en libertad. Libérame, Señor. Rompe las cadenas. Libérame, Señor, sana mi herida. Libérame, Señor, rompe mis cadenas. Por eso te pido de rodillas que sanes mi interior. Devuelve la paz que se ha perdido en mi corazón.